Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. Este es el tercer y último episodio sobre Ursula Le Guin. En los episodios anteriores hablé sobre Los desposeídos en el primero y La mano izquierda de la oscuridad en el segundo, que creo que son las dos novelas más importantes escritas jamás por la escritora norteamericana, y de hecho fueron las dos únicas que obtuvieron los premios Nebula y Hugo por ambas novelas, lo cual es un hito muy relevante en la literatura, y no ha habido demasiadas que han obtenido ambos premios, y creo que Ursula Le Guin es la única que lo ha obtenido con dos libros diferentes. Otros, como la Fundación de Isaac Asimov, también obtuvo los dos, por ejemplo, de la fundación del que hablé en otro de los episodios anteriores. Pues para terminar, sobre Ursula Le Guin quería hablar sobre dos libros cortos que escribió. Uno se llama El día antes de la revolución y el otro es La teoría de la bolsa de transporte de la ficción, que se escribió en 1986. El día antes de la revolución se publica en 1974, poco después de Los desposeídos, y es una especie de precuela que habla sobre Laia Odo. Laia Odo, que es la fundadora de la revolución que tuvo lugar en Urras y que originó la marcha desde el planeta Urras a Narres para crear una sociedad anarquista. Para comenzar, creo que sería interesante leer la introducción que le da la propia Ursula Le Guin a esta historia corta. Dice lo siguiente: mi novela Los desposeídos habla de un pequeño mundo de personas que se han dado el nombre de odonianos. Este nombre deriva de la fundadora de la comunidad, Odo, quien vivió varias generaciones antes de la época en que se desarrolla la novela y que por lo tanto no participa en los acontecimientos de los desposeídos, sino implícitamente, en el sentido de que todo ha comenzado con ella. O sea, ella es el mito fundacional, está en el imaginario colectivo todo el tiempo, pero ella no llega a ver esta nueva sociedad. Sin embargo, digamos que es como... podríamos establecer paralelismos con Jesucristo, como él nunca llegó a ver cómo el catolicismo comenzó a imponerse en Europa a partir del siglo IV, del V, con la caída del Imperio Romano y demás. O también podemos extrapolarlo al marxismo, como tras la muerte de Marx, décadas después surge la Revolución Rusa y comienza a funcionar con los ideales del marxismo. Y así numerosos ejemplos. Luego también está la frase que narré en el primer episodio, pero que no la volveré a recitar de manera literal, pero la que viene a decir que el odonianismo es anarquismo, no el que roba llevando un hombre una bomba en el bolsillo. Eso es terrorismo, ni libertarismo socio-darwinismo de ultraderecha, sino el anarquismo prefigurado en el primer pensamiento taoísta y anticipado por Shelley, Kropotkin, por Goldman y por Goodman, a quien precisamente a Paul Goodman le dedica este libro, que lo pone al final de la introducción. Habla de que el enemigo del anarquismo es el Estado autoritario, sea capitalista o socialista, y su principal componente práctico-moral es la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo. El apoyo mutuo es uno de los libros de Odo, que precisamente apoyo mutuo es el mismo nombre de un libro de Kropotkin. O sea, digamos que el guiño es claro. De todas las teorías políticas, continúa, es la más idealista y para mí la más interesante, finaliza Le Guin. Y aquí, para terminar la introducción, dice una cosa que a mí me parece preciosa. Introducirlo en una novela, el tema de este libro, El día antes de la revolución, cosa que en principio no era mi intención, fue para mí un trabajo duro y largo, y me absorbió completamente por varios meses. Cuando lo terminé me sentí perdida, exiliada, una persona sin patria, porque fue muy gratificante cuando Odo salió de las sombras brumosas de la probabilidad y quiso que escribiese un relato no sobre el mundo de la ley realizada, sino sobre su ley misma. Esto viene a decir que su idea de escribir sobre Odo no lo tenía planeado anteriormente, sino que le surgió. Dice, Odo salió de las sombras brumosas de la probabilidad, es decir, estaba oculta en su mente la idea de escribir una historia sobre Odo, pero hasta que no surge, ella no se forzó a hacerlo. Entonces, esto para todas las personas que están escribiendo libros o que tienen diferentes ideas artísticas y demás, creo que es interesante como el hecho de que la inspiración a veces te llega y puede ser un buen momento para llevar a cabo la idea. Creo que es un buen homenaje a la escritura de literatura, un homenaje en el que Ursula Le Guin más tarde, en el discurso, uno de los discursos finales que dio en su carrera, también exacerba esa idea de la importancia de la creación. Bueno, digamos que este libro corto, El día antes de la revolución, cuenta la vejez de Laia Odo, que es la fundadora del movimiento revolucionario anarquista.
Se publicó en el 74, como dije, y ganó los premios Nebula en el 74 y el premio Locus en el 75. Este relato nos cuenta un día en la vida de la ya anciana Laia Odo, la fundadora de la sociedad anarquista de Anarres y cuya historia ya aparece en la novela Los Desposeídos. Ahora muestra a una mujer mayor que ha sufrido un accidente vascular, pero que sigue unida a su compromiso político y social, defendiendo antes de su muerte todos los principios anarquistas que han formado parte de su vida. Entonces, en esa historia, más que ver a una Laia Odo, digamos, con el vigor propio de la juventud y el idealismo del comienzo de una revolución, está ya en los últimos años de su vida. Por tanto, la muerte, la enfermedad, la vejez son los temas que trata Ursula K. Le Guin en este relato, y que le dan un valor añadido a la figura de este personaje, que es la que ha creado un movimiento revolucionario. Entonces, en la novela, basada en el punto de vista de Laia Odo, que además es muy corta, se puede leer fácilmente en una tarde, muestra la nostalgia del pasado, todo lo que ha tenido que sufrir para llevar a cabo a una sociedad de la que ella nunca verá completamente. Porque ella habla de que las revoluciones han de llevar a cabo un camino progresivo. Esto parece un anacronismo, pero lo que ella viene a comentar es que se necesita que las personas estén constantemente ayudando a que el camino a seguir sea el idóneo y no caer en autoritarismos o sociedades burocráticas muy rígidas, como a veces llega a suceder en Anarres, que es lo que precisamente rechaza Shevek en Los Desposeídos. Y por ejemplo, tiene frases muy interesantes. Su compañero se llama Ashio Odo, y ella dice lo siguiente, la propia Odo, dice: decía Ashio, cuando Ashio y yo estábamos prisioneros en el norte, antes de encontrar a Ashio, la teoría de la reciprocidad de Ashio, cierto, hablaba seguramente demasiado de él, sin ton ni son, lo incorporaba continuamente en sus palabras, pero como Ashio, con el último nombre, aquel del personaje público. El ciudadano común había desaparecido del todo, quedaban pocos de aquellos que lo habían conocido, toda gente que había estado en prisión. Entonces se reía del hecho de que todos los amigos hubieran estado en todas las prisiones, pero ahora ya no estaban ni siquiera en prisión. Estaban en los cementerios de las prisiones, o bien se encontraban en fosas comunes. Esto es importante porque muestra cómo Ashio, su compañero, también fue fundamental en la revolución. Era también un idealista que quería cambiar el sistema establecido. Finalmente fue asesinado, igual que todos sus compañeros, y Laia Odo le recuerda con cariño y con cierta amargura también, como ejemplificando todo lo que hay que sacrificar por el bien común. Y el tema de que precisamente esta gente, encima, en la novela principal no se les recuerda, a Odo sí que se le utiliza como ese mito fundacional del movimiento anarquista que se implementa en Anarres, pero Ashio y sus amigos acaban en cementerios o incluso en fosas comunes, sin nombre, desconocidos para siempre, a pesar de que han tenido un rol fundamental en la revolución. También Laia Odo, a pesar de que ella está satisfecha con el camino que está tomando la revolución, también es crítica con algunas de los aspectos de la misma. Habla del favoritismo, del exclusivismo, el culto de la personalidad, cómo volvían sutilmente y germinaban por todas partes. Y ella lo dice porque la sociedad odoniana se crean las casas precisamente con ese nombre, las casas odonianas, en las que todo el mundo tiene derecho a vivienda, derecho a comida, derecho a una vida digna, en ese sentido. Pero al mismo tiempo a ella le repugna el hecho de que ella, por ser Odo, la gran líder de la revolución, le ofrezcan una casa más grande. Ella digamos que rechaza esta idea, pero le dicen también que se debe a su avanzada edad y que las personas más jóvenes no tendrían problema en vivir en espacios más pequeños porque no necesitan tantas facilidades. Pero bueno, son ideas que van surgiendo en su mente y al mismo tiempo ya es realista. Dice que no había osado jamás esperar que todos estos, digamos, estas raíces de sociedades más arcaicas, más antiguas, el tema el amiguismo, se podría decir el favoritismo y tal, que hubieran sido erradicadas durante su generación, antes de su muerte. Según ella, es solamente el tiempo el que produce los grandes cambios. Lo que he comentado anteriormente, las revoluciones han de ser progresivas. Su habitación era bella, espaciosa y soleada. Y para terminar de manera así un poco cínica, ella dice: justo aquello que se necesitaba para una vieja babosa que había puesto en movimiento una revolución mundial. Que tenemos la ironía de todo. Ella, una líder que estuvo en la cárcel escribió los diarios de prisión. Como comenté en el capítulo primero, es un claro homenaje a Antonio Gramsci, igual que el de apoyo mutuo a Peter Kropotkin.
Antonio Gramsci, que también escribió durante su encarcelamiento bajo el régimen de Mussolini. Entonces ella estuvo en la cárcel, fue la líder revolucionaria y ahora pues está viendo su vida pasar, le quedan pocos años en principio y al mismo tiempo tiene esos recuerdos. Habla en este pequeño libro con los jóvenes y se da cuenta de cómo le admiran. Eso a ella a veces no le gusta demasiado, no sabe si le escuchan por las ideas que tiene que aportar ahora en su vejez o porque ven en ella esa figura de la revolución, la sensación de estar interactuando con la historia propia de la nueva sociedad. Al final, para terminar, dice que después de una vida gastada en la esperanza que nada le había dado, se perdía el gusto de la victoria. Esto básicamente viene a decir lo mismo que cuando rememora las conversaciones de Asieo. El hecho de que al fin y al cabo han tenido que sufrir tanto, luchar tanto, que llega un momento que cuando la victoria aparece, no son capaces de disfrutarla porque han perdido tanto por el camino que ya simplemente para ellos se convierte en un deber el hecho de luchar por la revolución. Entonces, en ese sentido, voy a terminar aquí el episodio porque quería hablar también sobre la teoría de la bolsa de transporte de la ficción y el discurso final que ofrece Ursula Le Guin durante la ceremonia de los National Book Awards del 2014.